Al tiro presento a nuestro entrevistado, porque no quiero perder un segundo. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, está con nosotros en el estudio. Oiga, ministra, ¿cuán poco ha dormido usted? Déjeme, ¿cómo está su salud? Eso, muy partamos bien, por ahí. muy bien, Así muchas que gracias. Hola, Connie, hola Juan Manuel. Ministra. Muchas Gracias por estar aquí, la invitación. porque además de todo lo extenso trabajo que he tenido, además se dio el tiempo de venir esta mañana temprano a estar con Sí, nosotros. que les debía una entrevista a ustedes hace Muchas mucho gracias, tiempo. Muchas agradece. gracias, ministra. Imposible más oportuna. Sí, Entonces. ¿no? Ministra, a ver, tenemos un montón de detalles, ¿verdad? Y mucha de la gente que nos va escuchando tiene un montón de preguntas en su calidad de usuario del sistema, además también, y de tener este gran titular de que finalmente se salvó, se garantizó la permanencia del sistema. Pero déjeme preguntarle, imposible no partir también preguntándole por cuestiones más de lo que ha sido este choque suyo, esta inmersión en la política. ¿Temió en algún momento que esto no resultara? ¿Y qué respuesta tenía usted preparado? ¿Qué había pensado que podía pasar? ¿Y qué iba a hacer usted en caso de que no resultara? Siempre se dijo, ¿verdad? Usted es una ministra sin militancia política activa. ¿Cuánto pudo haberle jugado eventualmente eso en contra? La idea de que este gobierno tenía en su programa de gobierno una cuestión totalmente distinta, pensando en la salud, el fortalecimiento de la salud pública. Incluso algunos hablaban de terminar con la ISAPRE. Y finalmente se termina en una dirección diferente. Sí, en una dirección, bueno, claro, porque no diferente exactamente, porque en realidad recordemos que nosotros, a pesar de todo el foco que hubo en el tema de ISAPRES, igual fuimos avanzando con un proyecto que también significa mucho para la gente de FONASA. Fortalecimiento. Claro, y ese fortalecimiento lo que incluye es que las personas de FONASA, que FONASA va a poder licitar un seguro complementario que va a generar condiciones de competencia con las ISAPRES equiparables, de manera que las personas ya no se sientan tan atrapadas en un sistema, sino que tengan más opciones. Entonces, efectivamente, se da solución a esta situación, una solución que exige que las mismas ISAPRES pongan de su parte, que hagan un esfuerzo. Aquí se les está dando una oportunidad justamente para subsanar esta situación de las sentencias que son justas, pero que imponían una condición muy difícil de solventar sin una ley que mitigara los efectos, que aplanara el efecto financiero y permitiera que cumplieran la sentencia. Pero también se genera la posibilidad de tener mayores opciones para la gente y particularmente para la gente de la clase media. Bueno, para mí como persona, yo la verdad que la parte de la pregunta que me hacías, yo trabajé 20 años como funcionaria del ministerio en distintas áreas, particularmente en epidemiología, siempre en lo que es información para la toma de decisiones, y me tocó participar en el proyecto de reforma del GES, así que de alguna forma lo había visto, no tan directamente, pero sí este tema de la posibilidad de avanzar, como el proyecto de ley, en ese caso que fue ya hace casi 20 años, costó mucho también sacarlo, y lo que hubo que ir negociando para que efectivamente existiera la garantía explícita de salud. Yo creo que ciertamente, claro, no ser militante de un partido, a la gente lo ve como debilidad, pero a veces quizás no es tanta debilidad cuando es necesario llegar a acuerdos más transversales. ¿Costó mucho convencer a sectores políticos, fundamentalmente del oficialismo, de la inconveniencia de dejar caer a las ISAPRES? Porque es reconocido que fue visto como la oportunidad para que eso pasara, para quienes no creen en las ISAPRES. Yo creo que costó en algún sector, sin embargo en el gobierno estábamos muy ciertos y muy convencidos, y la verdad es que nosotros teníamos una unidad de propósito en el sentido de lo que el presidente señaló. El presidente pidió que se cumpliera la sentencia y que se diera estabilidad al sistema. Así que con ese mandato, a nosotros, por lo menos como gobierno, estábamos muy concentrados en eso. Y sí, efectivamente, a nivel de ya la discusión parlamentaria era más difícil, en el sentido de que se podía ver como todo el tironeo y las caricaturas en relación a lo que se quería montar como una arquitectura para respuesta a la sentencia. Entonces sí costó. Hubo momentos en que efectivamente yo pensé, bueno, esto no va a lograr los votos. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que hicimos bien coordinado con la Secretaría General de la Presidencia, con el Ministerio de Hacienda, con la gente de la Superintendencia de Salud, con el Fondo Nacional de Salud, y se fue trabajando de manera de lograr encontrar aliados de que fueran entendiendo, y sobre todo yo creo que lo que más
contribuye es el tema, la sensibilidad del sector salud, que finalmente si uno a la gente, como dije ayer, la pone en el centro y ve que el sistema no resiste una situación de crisis que realmente afecte la estabilidad de los prestadores, yo creo que eso finalmente convenció a las personas que eso efectivamente había que evitarlo. Llegamos a este punto de tener que discutir la ley corta por resoluciones judiciales de la Corte Suprema. Sí. Pero llegamos a resoluciones judiciales de la Corte Suprema por definiciones, acciones, toma de determinaciones, claro, o inacciones de las ISAPRES, ¿no? En gran medida, no solamente ellas, pero fundamentalmente porque también podríamos haber discutido si la clase política pudo haber anticipado que esto iba a ocurrir y por lo tanto haber hecho las correcciones a tiempo, cosa que ya sabemos no ocurrió. ¿Cuánto riesgo corremos que en el futuro, digo en 10 años más, en 15 años más, nos volvamos a encontrar con problemas más o menos equivalentes, no de la misma, no de la misma naturaleza, pero con otros problemas porque lo que no estamos corrigiendo es la situación de fondo, ministra? Bueno, de hecho en este proyecto nosotros nos comprometimos a presentar antes del 1 de octubre un proyecto que ayude a acabar con que acabe, de hecho, más que ayude, que acabe con las discriminaciones que todavía persisten, con la ley corta. Por efecto de la aplicación de la tabla única de factores se acaba la discriminación por sexo. Eso es bien importante. Pero todavía permanece la discriminación por edad y por estado de salud. Nosotros tenemos que presentar un proyecto el 1 de octubre que acabe con esas discriminaciones y la mecánica y lo que se necesita desde el punto de vista técnico para que eso se implemente. Por lo tanto, se va a avanzar en ese sentido y por otra parte, el hecho de que FONASA tenga esta posibilidad de licitar seguros también va, como dije antes, a dar más opciones a la gente, de manera de que no tengamos esta dependencia tan fuerte del prestador privado respecto de la industria y al tener más opciones también mejoran las prácticas de la industria. Ahora, si esta ley corta, como lo conversamos el otro día en Mega Noticias, se terminó convirtiendo en una ley larga. Una ley de un año. Claro, la ley larga, que sería esta que usted describe a partir del 1 de octubre, podría ser una ley eterna. Podríamos encontrarnos con un debate que sea, digamos, mucho más extenso, porque ataca una cuestión que es más profunda incluso. Por supuesto, o sea, ese proyecto probablemente, claro, va a tener una discusión. Aquí también ayuda a lograr acuerdo los plazos, y aquí había un plazo perentorio. Claro. Entonces eso también ayudaba. La otra ley, la del 1 de octubre, no tiene, digamos. No tiene un plazo perentorio, pero por eso mismo, claro, los parlamentarios y a nosotros nos comprometen a que tenga una tramitación ejecutiva, digamos. Claro. Sí. Bueno, Dios la escucha y el diablo saca el sordo. Sí. Ministra, para quienes nos van escuchando, ¿qué es lo que cambia para cualquier persona que nos escuche que es usuario o es afiliado a una ISAPRE? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que mejora? ¿Y qué le puede significar eventualmente una desmejora si es que lo hubiera? Bueno, hay que entender que lo que pedía la sentencia, lo que piden las dos sentencias de la Corte Suprema fue, por una parte, que se suspendiera el cobro en exceso de las garantías explícitas de salud. Eso la gente ya lo vio, porque eso se suspendió. Sí. Y también ya se impuso la suspensión del cobro de los menores de 2 años. Entonces, las personas que tienen niños menores de 2 años como carga, ya saben que ya no están pagando por esos niños. Y por otra parte, lo que pidió fue la aplicación de la tabla única de factores. Eso en lo concreto, para una porción importante, no la mayoría, pero más de 1/3 de la cartera de las ISAPRES, implica que a partir de la aplicación de la circular se suspende o se termina el cobro en exceso. Ese cobro en exceso al día de hoy son 28.000 millones de pesos mensuales, que se han seguido cobrando todo el tiempo que no hemos podido implementar la tabla única de factores. Entonces, ese conjunto de personas, principalmente mujeres, personas que tienen contratos más antiguos, a quienes la tabla de factores nos castigaba más, porque por la edad fértil el factor era 3 por en muchas tablas, versus 1 por en el caso de los hombres, se suspende, o sea, se termina. Y posteriormente tiene que empezar el plan de pago a esas personas. Como efectivamente la Corte, al pedir que la tabla se aplique, solo permitió las rebajas, porque una tabla tiene áreas donde deberían haber pagado menos y otros que deberían pagar más, pero la misma sentencia de la Corte impide que se apliquen las alzas a quienes deberían pagar más. Ahí se generó una desfinanciación hacia adelante, que es lo más relevante desde el punto de vista de la estabilidad de la industria, que nosotros lo dijimos una y otra vez, pero siempre la deuda captó más atención. Es el desfinanciamiento del flujo financiero. Para compensar ese flujo financiero es necesario que en toda la cartera, y no solo los que le rebajaban, se compense esa disminución de ingresos, pero para eso
se requiere que la misma industria también haga esfuerzos, mejore sus procesos, mejore su eficiencia, y por eso se menciona en la ley que la ISAPRES, después de aplicar ahora la tabla única de factores, tiene que presentar un plan de pago de la deuda, tiene que presentar un plan de ajustes y tiene que ahí solicitar un aumento extraordinario, para lo cual hay un techo del 10%, que es lo que se habló en la prensa. Ese aumento extraordinario que tiene este tope, ¿no? Este techo de hasta el 10%, tiene que ser justificado. Tiene que ser justificado y aprobado por el Consejo Consultivo. ¿Y cuáles podrían ser razones que lo justifiquen? Solamente en los gastos operacionales y no operacionales para lo que significa que tengan ingresos suficientes para seguir pagando las prestaciones, incluyendo también las obligaciones de la deuda, pero no pueden incluir lo que hayan tenido de desfinanciamiento previo a toda esta situación, porque recordemos que las ISAPRES venían con una situación negativa, y eso es lo que, y además el techo impone una imposibilidad de traspasar todos estos gastos directamente a las personas, sino que ellos tienen que hacer un esfuerzo en balancear parte de sus contratos. El techo es un techo que es uniforme, sin embargo, cada ISAPRE tiene que justificar si es que va a requerir un alza, y se le va a autorizar en la medida de cada ISAPRE, no del techo, parecido a lo que se hace con el índice de costo de la salud. Una vez que, sin embargo, antes y previamente ha demostrado también qué esfuerzo hicieron ellos en su ajuste. Por supuesto, en baja de su gasto de administración y venta. Para eso la ley les faculta a pagar, por ejemplo, por resolución de problemas, que eso hoy día no lo tienen muy aplicado, que es como paga el FONASA, que ha ido pagando crecientemente a los hospitales, es decir, en vez de pagar en una cirugía, le pago al cirujano 1, al 2, le pago al anestesista, le pago la sutura, etcétera. Pago un total. Claro, se paga un total. Entonces, ese pago total ayuda a que también el prestador, que es el que hace la acción, sea más eficiente, porque en el fondo hay un solo paquete que le van a pagar, entonces si empieza a usar más cosas, si empiezan a requerir más días de hospitalización, etcétera, va a recuperar menos. Entonces ayuda a tener una mayor eficiencia en el gasto, y no lo que es el pago acción por acción, que en la literatura está descrito y todos sabemos que es lo más ineficiente. Pero dame un segundo, sí. que es una duda que me persiste frente a este punto. ¿Qué pasa en el pagar por el paquete completo, en el fondo, de una cirugía? Y que eventualmente por alguna complicación una persona necesita más días y no están contemplados dentro de ese paquete, y que en el fondo lo mandan igual para la casa. Bueno, por eso hay que tener mecanismos muy, muy acuciosos de supervisión, de fiscalización, y justamente la acreditación que existe para los establecimientos. Nosotros tenemos garantías, tenemos una superintendencia que tiene una intendencia de prestadores, que justamente también tenemos proyectos para fortalecerla y que no exista riesgo para las personas. Eso es algo que se ha implementado en otros países, existe justamente ese riesgo que hay que evaluarlo. Las personas tienen que tener uno tiene que ir mirando qué es lo que pasa con las complicaciones, con la letalidad de los distintos procedimientos, justamente para que no se produzca un efecto en las personas. Y lo que produce es el incentivo hacia los prestadores a tener la mayor precaución de no tener complicaciones, de operar a la gente en las mejores condiciones para no incurrir en gastos que no van a ser recuperados. Perfecto. Ministra Aguilera, sin caer en la idea de que aquí se le dio un perdonazo a las ISAPRE, ni que esto es finalmente un salvataje, un salvavía para las ISAPRE, ¿qué comillas pierden las ISAPRES en todo esto? Porque a ojos de muchas personas queda la sensación de que efectivamente las ISAPRES se salvaron, más allá de si las salvamos, la quisimos salvar, le tiramos salvavidas, las perdonamos o no, pero las ISAPRES se salvaron. ¿Qué costo, qué pierden, qué pagan, qué cambia para ellas también como parte del, comillas, sacrificio que el sistema está haciendo? Bueno, ellos primero van a reducir sus ingresos porque van a dejar de cobrar estos 28.000 millones de pesos mensuales que le están cobrando todavía a la gente. O sea, va a haber una reducción de ingresos, van a tener que aplicar la tabla, van a tener que pagar. Reducción de ingresos a pesar de que todos vamos a pagar el 7%, a pesar del 10% eventual de incremento como techo. Tienen que lograr, con todo en el balance es una reducción de ingresos. Con todo, ellos tienen que primero adecuarse a esta situación en el que van a tener que hacer un uso más eficiente de los recursos durante los 13 años máximos de plazo para pagar a la gente a la que le cobraron en exceso. No van a poder retirar utilidades. De hecho, están sujetos a sanciones administrativas e incluso penales si aquello
ocurre, y por lo tanto tienen que hacerse cargo de efectivamente que tienen que cumplir una sentencia. Aquí nosotros, y como en todo Estado de Derecho, las sentencias se tienen que cumplir. Entonces, estar 13 años sin poder retirar utilidades es realmente algo que es duro para la industria, el que tengan que ajustarse, el que tengan que implementar mejores mecanismos, y el hecho que además van a tener una mayor competencia en el Fondo Nacional de Salud cuando estén funcionando con los seguros complementarios licitados, que son seguros privados, para usar los mismos prestadores privados que ellos utilizan. Entonces hay una situación distinta. Yo quiero aclarar que las personas, hay gente que cree que le van a empezar a pagar en 13 años más. Recordar de que los 13 años es el marco completo que se les va a disponibilizar la deuda mes por mes, y que a los mayores de 80 años hay el plazo máximo de 2 años, y para los mayores de 65 de 5 años, y que además ahora en la mixta también se agregó la posibilidad de lo que se llama el pronto pago, es decir, que las ISAPRES, dependiendo de la liquidez que puedan tener o de la decisión de sus controladores, puedan pagar en efectivo a las personas aplicando una tasa de descuento que también quedó fija en la negociación, que es la tasa convencional, máxima convencional. Entonces eso también da más opciones para la gente, más opciones para la misma ISAPRES de adelantar los pagos y de cumplir con las sentencias en forma adecuada. Ahora, con todo, uno tiene opiniones, ministra, como la de Emilio Santelice, ¿verdad?, que fue el que encabezó también este comité técnico, fue ministro de Salud del gobierno del presidente Piñera, reclamando, entre comillas, o haciendo ver que estamos igual perpetuando el sistema o profundizando un modelo, y que es básicamente el modelo de riesgo individual de las ISAPRES. Y eso es una realidad. Eso es una realidad, puede tener algunas variaciones, algunos cambios. El procesamiento del FONASA, por cierto, también trae alguna diferencia, pero este es un modelo que llega para quedarse, y es esta la base a partir de la cual vamos a mejorar el sistema de salud. Bueno, es un modelo que lleva 40 años. El modelo de las ISAPRES, efectivamente nosotros queremos que eso mejore, y por eso vamos a presentar un proyecto ahora en octubre. Lo que fue difícil explicar, y veo que todavía es difícil de entender, es que esta ley, que era para cumplir la sentencia, no se podía usar para hacer una reforma estructural al mismo tiempo del sistema de ISAPRES, pero sí se le ha llevado a reglas mucho más concretas al sistema de ISAPRES. O sea, esta ley no es una política pública, sino que es una respuesta. Es una respuesta, y aún así, para el tema de FONASA, sí constituye una política mucho más interesante desde el punto de vista de que se abre a una competencia donde ahí hay un seguro público universal, en el fondo, que las personas tienen las opciones de tener un copago cero, pero que también van a tener una opción mejor, porque hoy día tienen la posibilidad FONASA de usar a los prestadores privados, pero con un copago, un gasto de bolsillo mayor que el de las personas de ISAPRES. Entonces, esta posibilidad de licitar seguros, que es un modelo que funciona en todos los países desarrollados, que es tener un seguro público con seguros privados complementarios, va a poder empezar a funcionar y demostrarle a la gente cuáles son las opciones en realidad de sistema en la práctica. Que resulta atractivo en estricto rigor, diría usted, para alguien que tiene un buen plan de ISAPRES, que eventualmente acceda a esa modalidad de ese plan o esa fórmula FONASA. Es atractivo, y hay que demostrar que es atractivo. Eso es lo interesante, porque no es que nosotros digamos es atractivo, o sea, el diseño es atractivo, hay que demostrarlo en la licitación, que van a ser licitaciones periódicas donde se va a competir por el precio de la prima. Entonces ahí vamos a ver, la gente va a tener la oportunidad de ver si es atractivo. Porque en el fondo siempre está la imagen, la idea de que el servicio público es más lento, que quedó amarrado a tener que entenderme más en hospitales que en el sector privado. O sea, que hay una campaña, digamos, comunicacional bien importante para poder presentar esa alternativa también como una fórmula para quienes estén evaluándolo, porque inevitablemente habrá quienes digan, no sé si me conviene ya quedarme en ISAPRES considerando que voy a tener un incremento en el fondo en el precio de mi plan, salvo que me cambie a otro plan más barato para netear en el fondo, claro, que siempre, no me cubra lo mismo. Claro, la idea para nosotros siempre es que la gente tenga opciones. Si hay alzas que la gente no quiere, le tienen que ofrecer otro plan por el mismo precio que pagaba, o va a tener una alternativa en el Fondo Nacional de Salud. Entonces eso es lo que estamos generando, crear una alternativa. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el prestador privado, que para nosotros es esencial, las clínicas, los médicos particulares, los laboratorios privados, son parte de la cartera de prestación que nosotros tenemos de salud.
hay millones de personas que están en el seguro público que utilizan estos prestadores privados y nosotros los necesitamos para dar cuenta de todas las necesidades de salud. Si bien la mayor parte de las necesidades de salud de la gente que está en FONASA se da en los hospitales públicos y en los consultorios, que además estamos trabajando que sean universales, y los hospitales no tienen copago, por lo tanto hay una garantía de protección financiera muy buena, especialmente para la gente que entra por urgencia. Ciertamente que las personas ocupan a los laboratorios privados, usan los bonos FONASA, entonces esa posibilidad que hoy día existe y que ocupa más de 6 millones de personas de FONASA, va a tener una mejor oportunidad de tener un copago mucho menor. Entonces eso ayuda a que la clínica, el laboratorio privado, el médico privado tenga otro soporte financiero más estable y no solo las ISAPRES, porque parte del problema, porque nosotros tuvimos que ir a un proyecto de ley para cumplir una sentencia, si esto también es bastante especial, y es porque estaba en riesgo la estabilidad del sistema prestador. Y eso a mí, como autoridad sanitaria, me hacía un riesgo de incumplir con la garantía constitucional de acceso a la salud. Si a mí me caen los prestadores, si yo no tengo, si empiezan a quebrar las clínicas, voy a tener más listas de espera, más problemas, más personas que tuvieran problemas para atender su necesidad de salud. Y el riesgo de la quiebra de las clínicas estaba dado también en el riesgo de la caída de la ISAPRES, claro, que justamente. además la deuda en las clínicas. Por cierto, porque hay una dependencia económica muy fuerte, entonces se tiene que tener otro soporte en el grueso de la población, en el 80% de la población que está en FONASA, de un uso más eficiente y más virtuoso de la complementariedad público-privada. Ministra, usted ha recordado varias veces, ¿verdad?, que esta es una política que surge a partir del fallo de la Corte Suprema. Fueron 3 fallos, pero finalmente era hacerse cargo de lo que quedaba de esas 3 sentencias que tuvieron también su origen en incumplimientos varios, de pega que no hizo el Poder Legislativo, en una situación que las ISAPRES probablemente también desoyeron. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que podría verse como casi en el origen de esto, incluso ir un poco más para atrás. Y la Corte Suprema de alguna manera responde a una situación de colapso que estaba viviendo por su cuenta a raíz de la judicialización. Claro. Y es una suerte de golpe en la mesa incluso. Usted el otro día dijo que con esto se debiera terminar la judicialización. ¿Estamos seguros de que eso va a ser así, ministra? Porque aquí hay una industria que gira en torno a este tema, lleno de abogados carroñeros que probablemente van a encontrar por dónde entrarle al sistema. ¿Se puede garantizar que se evita que se termine la judicialización? O sea, siempre la gente va a tener el recurso, siempre la gente puede recurrir a la justicia. Eso, por cierto, que nadie lo va a... Por supuesto. A es limitar. Un derecho, digamos. Claro. Pero lo que se está haciendo es poner fin, o por lo menos dejar regulado todos los elementos que han justificado la judicialización, que son los 3 componentes del plan de pago de la ISAPRES y que no tenían mecanismos regulados y se consideraba arbitraria la forma en que fijaban las alzas. O sea, uno debiera esperar que la justicia no acoja esas acciones judiciales. Eso es lo que uno debiera esperar, efectivamente, que no acoja, y ciertamente que las personas tienen también que haber una prueba de cómo funciona esto, en el sentido de que las ISAPRES tienen que presentar su plan de pago. Ahí las personas que también han preguntado, lo escuchado, van a saber cuánto se les adeuda en unidades de fomento. Las ISAPRES van a tener que presentar un plan de pago. Si incumplen el plan de pago también hay sanciones, intereses, etcétera, moratorios. Yo le preguntaba el otro día, ministra, y la gente va a poder requerir eso. Entonces, si funciona todo adecuadamente, efectivamente la Corte no debería acoger esos recursos, porque ya el precio base está regulado, está regulada el tema de la tabla de factores, que ahora es una tabla única de factores, y también en la ley se reguló, se hizo un sistema de un procedimiento de verificación de las alzas de la garantía explícita de salud. Ya, yo le apuntaba el otro día, pues las ISAPRES en el fondo son las que van a informar cuánto le debe a cada cotizante, ¿no? Pero ¿cómo tiene uno la certeza? Porque usted me decía que esto va a ser revisado por la superintendencia, por este comité. Y por el Consejo Por el Consejo. Ahora, es harta gente, o sea, ¿cuánta gente es la del Consejo que va a revisar cuánto me deben a mí, cuánto le deben a la CONI, cuánto le deben a usted? Si es que no, pero eso, la verdad es que las ISAPRES tienen un cálculo rutificado, la superintendencia tiene esas bases de datos, por eso se hicieron todas estas estimaciones de cuánto es la deuda, por lo tanto no debería haber inconsistencias en ello. La verdad es que eso se espera que haya poco problema en esa situación. Ya, y las personas que estaban en un ISAPRE y se fueron a FONASA,
¿Cómo hacen para obtener esa devolución? Bueno, igual la ISAPRE tiene que proponer la forma de entregar esos dineros. Tiene que entregársele el mismo número de cuotas dependiendo de la edad de las personas. Es decir, va a ser como en el caso, puede ser ofrecerle excedentes a ese mismo RUT, por ejemplo, en las farmacias, o como copago, porque eso hoy día ocurre. Hoy día los excedentes, la verdad es que son de las personas, y si las personas se cambian, tienen derecho a ese excedente, es propiedad de las personas. Claro, entonces se le tiene que devolver. Ya, y si yo no lo utilizo ni en excedente en farmacia, ni en copago, una vez al año le tienen que disponibilizar la cuota anual en efectivo. se la tienen que transferir a alguna cuenta que a una haya. cuenta, perfecto. O sea, sí. por lo tanto, el que se cambió a FONASA tiene que tener claro que la plata, de todas maneras. Perfecto. La persona que estaba en el momento, que estaba en ISAPRE al momento de la sentencia, si después se cambió, igual tiene derecho a que se le paguen lo que pagó en exceso. No es que me importe mucho la plata en particular en mi caso, pero también, obvio. ¿Cuándo voy a saber cuánto me debe la ISAPRE? Cuando presenten el plan de pago. Ya, y eso entonces ahora la superintendencia hizo la primera circular, que es para que aplique la tabla única de factores. Entre las cosas que comprometimos y que discutimos en la comisión mixta es tratar de acercar como la tabla única de factores produce una disminución de los cobros, cosa que no ha quedado tan claro porque la gente todo piensa en la deuda, pero primero le van a bajar el cobro por la tabla única de factores a muchas personas. Que eso es un dato bien importante. Claro. Nos va a subir el plan, claro, pero el plan va a bajar también. Va a bajar también, claro, a los que tienen las tablas antiguas. Se trató de que se acercara en el tiempo ese efecto con la presentación del plan de pago. Por lo tanto, el plan de pago en la ley está definido que es 2 meses, me parece, es 1 o 2 meses después de que se aprueba la ley, presentan el plan de pago y ahí viene exactamente lo que se adeuda a cada persona nueva. Por lo tanto, uno en 2 meses, 3 meses debería saber cuánto es lo que me adeudan. Sí. Ministra, ese plan de pago se puede hacer de diferentes... Hay opciones, ¿verdad? Sí. Está esta idea del pronto pago. Yo me imagino que en el bonos. diseño... Claro, en el diseño ustedes tengan que haber supuesto, para hacer viable esta cuestión, cuánta gente se puede acoger a una, cuánta gente se puede acoger a otra, o a quienes eventualmente les conviene. Ahora, como ministra de Salud, no como la negociadora de la ley corta, ya a estas alturas con el tema aprobado. ¿Qué le conviene más a las personas? ¿Cómo darle a la gente también claves para tomar buenas decisiones? Porque alguien se puede apurar y decir, no, yo quiero el pronto pago y no le conviene. ¿Le conviene en alguna circunstancia demorarse en que les paguen o no, etcétera? ¿Qué se les puede decir? Bueno, que primero la ISAPRE tiene que ofrecer eso, es un plan de pago, porque requiere una liquidez que no todos van a tener como para ofrecerlo, y después la persona siempre va a poder aceptar o no las distintas formas de pago que le ofrezca la ISAPRE. Eventualmente mi ISAPRE puede que no le proponga a nadie el pronto pago. Claro, esa es una posibilidad. Existe esa posibilidad, o no le ofrezca a nadie bonos de deuda también. Perfecto. O sea, eso depende, porque evidentemente si el problema es de flujo financiero, va a depender de la decisión de los controladores de abreviar el periodo en el que no van a poder retirar utilidades. Yo creo que ese es un buen incentivo. También es un buen incentivo para la industria el que las alzas sean las menores posibles, porque cada vez que hay un alza hay fuga de los afiliados, ciertamente, porque la gente quiere tener mejores opciones. Y de ahí, en realidad, va a depender de lo que las personas prefieran. Muchas personas valoran más el tiempo presente. Yo creo que si se ofrece esa posibilidad y como está fija la tasa máxima convencional, probablemente la gente les va a interesar más que le paguen en efectivo y que no tengan una deuda que le estén pagando. Ahora, pero no es una decisión arbitraria de parte de las ISAPRE. No. Esto va a tener el check de alguna tienen que informarle a la superintendencia para que fiscalice que eso ocurrió, porque además que la superintendencia se le tiene que dar fe de que se va cumpliendo la deuda para que después puedan retirar utilidades. Ya, perfecto. Explíqueme, porque hay algunos que no entiendan cómo opera el bono de deuda. El bono de deuda también es una emisión que puede hacer la ISAPRE, los controladores, alguna empresa que está asociada y que en definitiva tiene que tener un respaldo financiero de acuerdo a la Comisión de Mercado Financiero, y la persona también puede transarlo en el mercado. Ah, ok, perfecto. Y también en el fondo de alguna forma implica un pago más precoz. Ya, perfecto. Pero si no tiene tasa de descuento. Tienen, o sea, cuando se
cambian los bonos de deuda, efectivamente se le aplica una tasa de descuento, pero evidentemente que son aquellas que regula la Comisión de Mercado Financiero. Perfecto. Ministra, antes que se nos vaya el tiempo, pero al menos una línea, porque usted le hizo una solicitud al Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Para poder, digamos, a través de un oficio, inquirir mayores detalles respecto de la colusión de dos empresas que se dedican al gas industrial, pero también hospitalario, ¿no? Claro, los gases médicos, de uso medicinal. De uso medicinal. ¿Tiene hasta esta altura alguna sospecha de cuáles pueden haber sido los perjuicios de esa colusión que acusa la Fiscalía Nacional Económica? O sea, la sospecha que nosotros tenemos es de que se pagó en exceso por ese gas. Pues eso es lo que están diciendo, que esa colusión llevó a que se pagara en exceso. También es importante ver que estas empresas son transnacionales, que es un efecto que, no sé, los otros países tendrán que investigar. Pero acá, claro, que en el fondo, y eso puede haber implicado una menor disponibilidad. Ciertamente que durante todo el periodo más álgido de los casos de COVID, cuando tuvimos los picos epidémicos, contar con un ventilador con oxígeno era un recurso crítico. Y eso es justamente lo que se está analizando desde el punto de vista de si fue una situación que se considera un delito para la salud pública. O sea, yo, por cierto, que lo considero que es así, que hay sospecha de que eso pueda haber ocurrido, por eso es tan grave, porque francamente en cualquier momento que haya colusión para insumos de salud es bastante aberrante, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, o sea, para una cosa son los pollos, que uno puede comer ya pollo, puede comer otra cosa, papel confort puede usar, digamos, distintas marcas, pero cuando uno tiene... uno pueda comer papel confort, no, puede usar papel confort de distintas, claro, pero cuando uno está, la vida dependiendo del oxígeno, es realmente una situación independiente bastante de esa valoración, compleja. Ministra, yo me imagino que usted este tema también lo ha visto con los abogados del gobierno, porque aquí hay una acción que se está llevando en una sede judicial distinta. Sí. Y siempre se abre el debate cada vez que tenemos un tema respecto de evasiones de impuestos o de mal uso de que impuestos internos tiene que querellarse, que hay casos de esto cuando se están viendo en sede de competencia finalmente, que también hay que querellarse y eso finalmente también termina desalineando los incentivos y la eficiencia con la que tiene que operar la legislación que nos hemos dado para ese tipo de casos. ¿Puede ser inconveniente eventualmente? ¿Hay un tema de oportunidad a lo mejor que el gobierno estaría por evaluar en este caso? Bueno, la verdad es que ahora voy a ver con más detalle, todo este tema es bien reciente. Nosotros pensamos que efectivamente era importante dar una señal en el sentido de que no puede pasar esto desapercibido y efectivamente puede haber habido un impacto y yo creo que la salud para nosotros, bueno, obviamente para mí que soy la ministra de Salud, es un tema tan relevante que yo creo que es también importante desde el punto de vista de todos los procesos. Nosotros tenemos un presupuesto de 14 billones de pesos anuales. Nosotros compramos una cantidad muy relevante de insumos de distinto tipo. Tenemos toda una serie de normativas para hacer licitaciones de todos los productos que se compran en los hospitales, también en la atención primaria, también para la autoridad sanitaria. Entonces, que exista esta posibilidad de colusión también es dar una señal que a nosotros sí nos importa, que esto para nosotros es grave y es gravísimo cuando ocurrió en situación de una epidemia. Vamos a analizar, por cierto, todo el tema judicial y lo que significa con el Consejo de Defensa del Estado que se estén levantando estos antecedentes. Hay algunos hospitales que se han señalado explícitamente dentro de lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica, pero nosotros estamos levantando antecedentes respecto a qué ocurrió con los otros establecimientos. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana conversando con nosotros en Infinita. Ministra, gracias por su tiempo, gracias por haber venido hasta el estudio. Muchas gracias, ministra. Que esté muy bien. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.